Café con Galat. Queridos amigos, qué gusto saludarlos una vez más, podernos encontrar, recibirlos en esta cita que tenemos en Un Café con Galat. El día de hoy tenemos un tema muy especial, así que los invitamos a que nos acompañen. Vamos a hablar de el peor enemigo de la fe. Este programa, como todos ustedes saben, lo dirige y lo conduce el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia, y hoy lo acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio, decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia, el doctor Moisés Rojas, escritor e investigador, el doctor Francisco Arturo Cuenca, médico fisiatra y primer colombiano firmante de la corrección filial al Papa Francisco sobre los errores de Amoris Laetitia, a quienes les damos la bienvenida y, por supuesto, antes de iniciar, los invitamos a que estén con nosotros, a que se comuniquen. Ya saben que tenemos una línea de WhatsApp a la cual pues les solicitamos escribirnos también su nombre y desde dónde nos escriben. Estamos pendientes de sus mensajes. La línea es 320-859-8733. De igual forma, comunicarse a nuestras líneas en Bogotá 287-8355 y una línea nacional 018-115-116. Y ahora sí, vamos a saludar al doctor José y a nuestros panelistas. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Es una gran satisfacción estar de nuevo con ustedes, mis queridos teleamigos y teleamigas. Hoy vamos a ver eso de el enemigo, el peor enemigo de la fe. La Iglesia ha tenido muchos enemigos a lo largo de su historia, 20 siglos, llenos de enemigos no han faltado. Pero hay uno especial, sobre el cual nos vamos a referir ahora. No les digo el nombre porque ya lo van a ver ustedes. Y ahí, mucho cuidado y después hablamos. El peor enemigo de la fe. Parte 1. En el programa pasado, del 4 de octubre de 2017, presentado bajo el título Amigos del Mundo, Enemigos de Dios, hicimos referencia al documento Corrección Filial de las herejías propagadas por el Papa Francisco, firmado inicialmente por 62 profesores de filosofía y teología pertenecientes a las principales universidades del mundo, y ahora con más de 1000 firmas de adherentes. En dicho documento se denuncian 7 herejías del Papa Francisco a propósito de su exhortación apostólica Amoris Laetitia, que pretende dar la comunión a adúlteros no arrepentidos del pecado de traición a su legítimo cónyuge, con el pretexto lingüístico de que se hallan en una situación irregular, mas no en una situación de pecado, como en realidad se encuentran. En el documento de la corrección filial de las herejías propagadas por el Papa Francisco, sus autores traen en el resumen una definición del modernismo teológico con estas palabras. El modernismo es la creencia de que Dios no le ha entregado verdades definitivas a la Iglesia, que ésta debiera continuar enseñando exactamente en el mismo sentido hasta el final de los tiempos. Los modernistas sostienen que Dios comunica a la humanidad solo experiencias sobre las cuales los seres humanos pueden reflexionar, de tal manera que realicen diferentes aserciones sobre Dios, la vida y la religión. Pero estas declaraciones son solo provisionales, nunca dogmas inamovibles. Lo anterior nos muestra que el modernismo es esencialmente relativista y subjetivista, puesto que no considera verdades teológicas que sean permanentes y firmes, que rijan para todas las épocas y situaciones, como se ha considerado siempre y son las verdades de la fe. Dicen los modernistas que estas verdades de fe se modifican conforme al ritmo cambiante de los tiempos, pero con esto el modernismo está negando a la misma Biblia,
que nos advierte que tanto Dios como sus saberes son invariables y por tanto no están sometidos ni a los cambios ni a las modas. En efecto, el modernismo teológico pretende que la revelación divina, consignada en la Biblia, contiene una colección de experiencias religiosas de sus personajes y sus autores, y de los cuales no se pueden sacar normas, ni conceptos, ni tampoco dogmas de fe. Experiencias que, en cambio, sugieren emociones a los que las experimentan y que, en cierto modo, son válidas solo para esas personas que las han recibido. Pero se considera dudoso que tengan validez para nosotros o que aquellas se extiendan a otras épocas o a otros personajes. De aquí la falsa idea de que la revelación bíblica no tiene una validez universal, absoluta, inmodificable y válida para todas las épocas y circunstancias, sino que hay que adaptarla al mundo al compás de sus modas y tendencias del momento. Esta posición de considerar la Biblia solo como colección de experiencias, en el fondo rechaza la validez universal, absoluta y permanente de los mandamientos de la ley de Dios, de los sacramentos o medios de santificación de las ovejas, y también de los dogmas o verdades de la fe en que deben creer las personas para pertenecer a la Iglesia y para salvarse. Con todo esto, se induce a una espantosa inseguridad y relativismo en lo concerniente a la vida religiosa. Pero para refutar estas tesis modernistas, empecemos por estudiar el Salmo 119, que tajantemente rechaza ese cuento de que Dios y sus verdades sean cambiantes o modificables. Veamos, por ejemplo, lo que nos dicen los versos 89 y 90. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Está firme en el cielo. Tu verdad permanece por todas las generaciones. Tú afirmaste la tierra y ella subsiste. Y más adelante, en los versos 151 y 152, el salmista expresa: pero tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdaderos. Yo sé desde hace mucho tiempo que tú afirmaste para siempre tus prescripciones. Completado con el verso 160 que dice: lo primordial de tu palabra es la verdad, y tus justos juicios permanecen para siempre. En el Evangelio de San Mateo, la permanencia e invariabilidad de las palabras del Señor se constata cuando Él mismo dice: no piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i, ni una coma de la ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. Pero no solo son inmodificables las palabras. El inmodificable es el ser mismo de Dios, pues en Hebreo 13:8 leemos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hemos mostrado antes que el modernismo es esencialmente una ideología relativista. Quiere decir esto que no tiene un concepto de la verdad como algo fijo y permanente, sino tornadizo, versátil, voluble y adaptable a las condiciones de cada momento histórico. Esta desbarajustada idea fue utilizada inicialmente por los teólogos protestantes, pero a mediados del siglo XX pasó a manos de muchos teólogos católicos, que influidos por un complejo de inferioridad ante la supuesta sabiduría protestante, le copiaron su relativismo. Las perniciosas ideas modernistas que convertían la verdad en algo voluble y evolutivo no fueron aceptadas por los papas anteriores a Francisco, pero sí duramente condenadas por ellos. Ahora el obispo Bergoglio sigilosamente las acogió, y de modo sagaz y astuto las ha ido soltando como quien no quiere la cosa, pero queriéndola. Un ejemplo muy diciente lo tenemos en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, o Alegría del Amor, donde en el capítulo 8, de manera camuflada, ha incluido una de sus principales herejías, la de darle la Eucaristía a los adúlteros en pecado mortal, que no se han arrepentido de su horrenda falta contra la fidelidad conyugal. Repetimos, Francisco Bergoglio lo ha hecho no de manera directa y clara, como se espera actúe todo representante de Dios en la tierra, y como lo exige la Biblia en San Mateo 5:37. Cuando ustedes digan sí,
que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. En Amor y Leticia no se dice ni sí ni no, sino que lo que se dice es no, pero sí. Y esto mimetizado, al cambiar semánticamente la condición del pecado de los adúlteros, dizque por situación irregular. Pero hay muchos más ejemplos de cómo Francisco Bergoglio ha estado propagando las nefastas ideas progresistas y modernistas al enseñar, por ejemplo, que todo el mundo se salva independientemente de que cumpla o no con los mandamientos, porque dizque la lógica del evangelio es que nadie se condene, y porque en el peor de los casos dizque el alma de los que mueren en pecado mortal no subsiste para la eternidad, sino que se esfuma. Razón tenían entonces los 4 cardenales eminentes, ya 2 de ellos fallecidos, que formularon las dubias, nunca respondidas por Francisco. Ahora razón tienen los religiosos académicos y doctos profesores de las más importantes universidades del mundo, que han apelado a una corrección fraterna llamada correcto filialis. Sí, fraterna, amigable, respetuosa corrección, pero finalmente una alarmante reclamación a Bergoglio para que se retracte de sus insensateces contra la fe, contra la familia y contra el sacramento de la Eucaristía. Esta corrección filial, en sencillas palabras, significa que miembros eminentes de la Iglesia Católica están corrigiendo a un papa, porque éste viene haciendo las cosas mal. El hombre antes que Dios, pero aún hay más. El modernismo en el fondo engrandece al hombre y empequeñece a Dios. Es lo que algunos han llamado el antropocentrismo, que según ellos es superior al teocentrismo, o sea, lo divino esfumado por lo humano. Y así es como fácilmente se llega al secularismo o laicismo, que si bien no niega de modo directo a Dios, prescinde de él por completo y aspira a organizar la vida social, el matrimonio, la familia, el trabajo, la economía, la ciencia, la recreación, el deporte, el arte, las leyes, etc., todo al margen de Dios, y peor aún, excluyéndolo a él, como si esto fuese posible. Esta es la posición que comenzó en nuestra época reciente a prevalecer en los países ricos de Europa, en Estados Unidos y en Japón, y que se ha ido trasladando velozmente a los países del tercer mundo, como los de Latinoamérica y África. Así es como se consuma la valoración soberana de lo humano sin referencia a lo divino, es decir, el antropocentrismo en lugar del teocentrismo. Y para los católicos, más que el teocentrismo, lo que queda relegado es el cristocentrismo. Como resultado de esta posición, que infla lo del hombre y disminuye o niega lo de Dios, fácilmente se comprende que los modernistas den lugar a una serie de negaciones de elementos fundamentales de la fe, como las enumeradas por el sacerdote jesuita Horacio Bojorge. Quede claro, entonces, que al menos por excepción, en la actualidad quedan algunos jesuitas buenos, que como él, hacen una denuncia de las nefastas consecuencias del modernismo, que según el padre Bojorge terminan siendo la negación de las siguientes verdades. Primera verdad negada por el modernismo: la divina inspiración e infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Segunda verdad negada por el modernismo: que el hombre haya sido creado a imagen de Dios. Tercera verdad negada por el modernismo: que Dios pueda hacer milagros. Cuarta verdad negada por el modernismo: el nacimiento virginal de Cristo. Quinta verdad negada por el modernismo: la divinidad de Cristo. Sexta verdad negada por el modernismo: el carácter expiatorio de la muerte de Cristo. Séptima verdad negada por el modernismo: la resurrección histórica de Cristo. Por otra parte, el padre Horacio Bojorge se basa en un gráfico que data de 1922 titulado El descenso de los modernistas hacia el ateísmo, de E.J. Pace, en su libro Christian Cartoons. Consecuencias naturales del modernismo. En el inicio, la maquinaria ideológica del modernismo sistemáticamente presenta las dudas sobre las verdades de fe. Finalmente, el modernismo manifiesta la negación de toda creencia, es decir, lleva al ateísmo práctico. Este es el triste pero inevitable final del modernismo teológico,
el ateísmo que hace descender a las personas inicialmente al agnosticismo, que es esa supuesta incapacidad que tiene el hombre de conocer a Dios y demostrar su existencia, para después hacerla caer en un ateísmo, primero camuflado y después explícito. Entiéndase bien que el agnosticismo es la duda sobre las razones de nuestra fe, y el ateísmo es la pretensión de haber despejado esas dudas y abrigar la falsa ilusión de la certeza de la negación de lo divino. Decimos falsa ilusión porque siempre les podemos preguntar a los ateos: ¿es que acaso tienen ustedes las pruebas? Óigase bien, pruebas, no ilusiones ni ideas de que Dios no existe. Y por eso no confundan las pruebas con simples creencias o suposiciones de ustedes. También señala con toda razón el padre Horacio Bojorge que el modernismo pretende imponer una revelación de Dios no divina, sino únicamente experiencial. Por lo que en la actualidad se escucha hablar de muchas experiencias y activismos religiosos, pero muy poco de auténtica fe. Así olvidan los modernistas que el puente para conocer a Dios es la fe en Él y en lo que Él enseña. Y esto antecede a las supuestas experiencias de Dios, pues primero viene lo que Dios nos dice y después lo que el hombre experimenta, con base en lo dicho por Dios. Por eso el Señor Jesús, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 16, nos aclara las cosas al decir: no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Es decir, la religión comienza por lo que Dios habla, y solo después sigue lo que el hombre experimenta. Pero lo contrario es una inversión de esta relación, que en vez de conducir a la fe, termina con la ilusión de tener la fe, pero sin tenerla, es decir, un auténtico espejismo teológico. No olvidemos entonces, y esto para que estemos alerta de las pequeñas dosis de modernismo con las que nos atacan, pero que terminan siendo el origen de tan preocupante tendencia agnóstico-atea, que todo ha sido originado por pretender posicionar como reina a la razón, y esto por encima de cualquier otra realidad, valor u autoridad, como es en este caso la revelación divina, la tradición de nuestra iglesia y el magisterio. La reclamación del racionalismo de los modernistas que quieren imponer arbitrariamente la razón, una razón desnaturalizada, sin reflexiones morales y meramente humana, ha llevado a los creyentes a una total confusión y, lo peor, a que se aparten de la fe auténtica. La razón, claro que es legítima, pero no se pueden exagerar sus poderes, que de hecho son limitados y que no anteceden a los poderes de Dios. Es decir, los modernistas deben entender que la fe no está en contra de la razón, pero sí por encima de ella. Por eso están equivocados cuando terminan queriendo atribuir un muro entre la vida cotidiana y el mundo de la fe, para que después esta última sea destinada al destierro. Y aunque el modernismo esté dotado de ambigüedades y discusiones para camuflarse entre los fieles confundidos, que por ignorancia caen en sus postulados, quede claro que el modernismo ha sido una de las enfermedades más nocivas de la Iglesia Católica. Por eso es el peor enemigo de la fe. Herejías modernistas en la ciudad de Sincelejo, Sucre, Colombia. Para que ustedes calibren lo que realmente es el modernismo, oigan lo que en el programa anterior un televidente nos relató sobre las doctrinas que estaba enseñando el sacerdote Adalberto Sierra en la ciudad colombiana de Sincelejo, departamento de Sucre. Dice nuestro teleamigo: este sacerdote, al que tienen como un gran teólogo, solo vive diciendo herejías, niega la resurrección de Cristo, la multiplicación de los panes, el infierno, la existencia del diablo y todo lo demás. Y lo peor es que las homilías las escribe y se las envía a los demás sacerdotes para que las repitan. Tenemos un aporte aquí en el WhatsApp que dice lo siguiente: Dios los bendiga y la Santísima Virgen los cubra con su manto. En Sincelejo, Sucre,
El padre Adalberto Sierra lo tienen como un gran teólogo y solo vive diciendo herejías. Niega la resurrección de Cristo, la multiplicación de los panes, el infierno, la existencia del diablo y todo lo demás. Y lo peor es que las homilías las escribe y se las envía a los sacerdotes para que repitan. La oración del Padre Nuestro lo cambió diciendo: perdona nuestras ofensas, que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como ustedes pueden ver, este sacerdote predica íntegras las negaciones de la fe que se siguen del modernismo teológico, pero él no es un caso aislado. Muchos están diciendo esos y otros disparates y barbaridades. ¿Y por qué no dejan de decirlas? Pues porque el máximo jerarca de la Iglesia, el que funge como papa de ella, Jorge Bergoglio, también las dice, alentando a otros clérigos para que hagan lo mismo, poniéndose como su ejemplo a seguir. Nos encontramos con el presbítero Adalberto Sierra Severiche, párroco de la Catedral San Francisco de Asís y actual vicario general de la diócesis de Sincelejo. Pretende el modernismo y sus secuaces dizque establecer un catolicismo alternativo, es decir, una doctrina paralela como la del padre Adalberto Sierra, ya denunciada por un feligrés de Sincelejo. Sus insensateces contradicen abiertamente las sagradas escrituras. Buscan los modernistas una conciliación imposible entre fe y ateísmo, solamente para promover una plataforma ideológica que al final traicionará a la auténtica fe. Finalmente, es un racionalismo exagerado que desplaza la necesidad primordial del hombre, que es su activa relación con Dios. La Iglesia atacada desde afuera y desde adentro. Ángela Peliciari, historiadora eclesiástica y catedrática de algunos seminarios, afirma, refiriéndose al modernismo, que este hace parte de una dinámica de combate en el que Satanás ataca a la Iglesia en dos frentes. Frentes que para ninguno de nosotros, queridos teleamigos, son secretos. Todos sabemos que esos dos atacantes eclesiales se refieren al frente externo con las persecuciones y ataques de los enemigos que están afuera, y el frente interno representado en las herejías, que es el más peligroso. La profesora Peliciari hace énfasis en una constante de la Iglesia, que es el ataque de Satanás, pues como él odia a Cristo, al ver que nada puede hacerle, entonces lo hace con los cristianos. Recordemos las palabras del Evangelio en San Juan 15:20, cuando dijo el Señor: me han perseguido a mí, pues también los perseguirán a ustedes. Y son dos las persecuciones, como ya las mencionamos, la externa, de la que nunca se ha librado la Iglesia, y la interna, que es la adulteración de la enseñanza del Evangelio, y que hoy culmina en la apostasía generalizada dentro del seno de nuestra comunidad. También dice la catedrática Ángela Peliciari que otro de los malos rezagos del modernismo es la búsqueda del conocimiento, que en sí es positiva, pero que se ha vuelto perjudicial cuando se hace con intereses soberbios, como los que existen en los hombres y mujeres de hoy en día, que quieren ser portadores de la verdad, desconociendo al inspirador de esa verdad, Dios. Esto, como ya lo hemos dicho, lleva a la humanidad a querer tener más poder que Dios, más conocimientos que Dios, y lo peor, querer ser dioses sin Dios, como en especial lo pretenden las diversas corrientes de la falsa nueva era. ¿Y todo por qué? Pues porque el modernismo ha vendido la falsa idea de que es el hombre en su soberbia el que define lo que está bien y lo que está mal. Algo gravísimo, porque después de eso se cae en el relativismo. Y a partir de ahí, cualquier bien puede ser considerado un mal, y cualquier mal puede ser considerado como un bien. De ahí que muchos, pretendiendo estar amando a la humanidad, pero sin mantener la comunión con Dios, han terminado en la egolatría, amándose a sí mismos y con ello haciéndole daños irreparables a la comunidad humana. Uno de los grandes que combatió de frente el modernismo, Pío X, veía el modernismo nada más y nada menos que como el ataque mortal a la Iglesia dirigido desde adentro. Y esto es lo más grave de esta cruel realidad, que sean los gatos los mismos guardianes del queso. Un queso al que buscan darle sabores distintos, de acuerdo a los caprichos de cada momento histórico-social, olvidando que el objeto de la fe, por pertenecer al cambio de lo divino, es eterno, inmutable,
e inmodificable. El modernismo, la herejía de las herejías. El modernismo teológico fue considerado por el Papa San Pío X como la herejía de las herejías, es decir, como la madre de todas ellas y fuente de todos los errores mayores, que han tratado de destruir las verdades católicas. Es la responsable de la apostasía generalizada que hoy caracteriza, por desgracia, a las doctrinas de la mayor parte de los teólogos más conocidos y de muchos de nuestros sacerdotes, obispos y cardenales, e incluso del que figura como Papa Francisco. Las enseñanzas de todos estos personajes, con diferencia de modo y de grado, en general coinciden en rechazar los dogmas, es decir, las verdades de fe y de moral, que a lo largo de la historia ha ido consignando la Iglesia en concilios y en declaraciones pontificias, algunas de las cuales figuran en nuestro credo. Como lo ha dicho el televidente refiriéndose al padre Adalberto Sierra de la ciudad de Sincelejo, quien contradice esas verdades de fe. Así, por ejemplo, se desconocen las verdades concernientes a Cristo, comenzando por su divinidad, a quien se le ve únicamente como un hombre, aunque maravilloso y santo, pero un simple hombre, siguiendo por sus actuaciones, quitándole el carácter de milagro a muchas de ellas, despojando a su pasión y sacrificio en la cruz del carácter redentor de la humanidad, propio de ellas, eliminando la realidad de su cuerpo y de su sangre en la Eucaristía, y, finalmente, negando que después de su muerte hubiera resucitado en la realidad de su cuerpo. En resumen, los modernistas pretenden ver a Jesús en una dimensión meramente humana, no divina. Muchos de ellos alegan que dizque una cosa es el Jesús de la historia, que así nos lo muestra la razón y la investigación del pasado, y otra, el Jesús de la fe, que para los modernistas no fue sino una construcción arbitraria del sentimiento ilusionado de los apóstoles y de los escritores de los libros del Nuevo Testamento. La visión de este Jesús es la plena ruina del verdadero Jesús, y lo peor es que con esta pretenden hacer teología en los seminarios e institutos de formación clerical. Pero tienen dos estrategias. Hasta hace poco no la mostraban directamente a los fieles para no escandalizarlos, y después lo hicieron selectiva y meticulosamente cuando calculaban que no hallarían objeción alguna, es decir, actuaban como los jugadores tramposos, manteniendo dos medidas. Pero el padre Sierra de Sincelejo y otros como él, ahora desparpajadamente sueltan sus herejías desde los púlpitos parroquiales, tal vez porque piensan que llegó el momento de popularizarlas entre las masas. El peor enemigo de la fe. Fin, parte 1. Un café con Galat. El peor enemigo de la fe. Parte 2. El tamal podrido que nos quieren servir. Recordarán algunos de ustedes que en algún café con Galat les hablé de un tamal podrido, y aquí comprenderán cómo los modernistas pretendían aplicar una regla herética para los de adentro, mientras simulaban mantener otra ortodoxa para los del montón. Hoy en día
parece que acabaron con esta estrategia del dualismo y se han destapado de frente con la táctica herética sin tapujo alguno. Algunas veces no faltaron los indisciplinados, que soltaban antes de tiempo los secretos que mantenían sobre sus herejías, como fue el caso del padre colombiano jesuita Alfonso Llano Escobar, al proclamar que la resurrección de Jesús, al menos la corporal, no tuvo lugar, y aunque en su momento fue reprendido por las autoridades eclesiales debido a su imprudencia en revelar antes de tiempo las cosas, no fue objetado por la cosa misma, que fue una monstruosidad contra la fe. Otras veces se trataba de teólogos y prelados de muy alto nivel que erraban el tiro, haciendo partícipes de herejías a quienes por sus cálculos no las aceptaban y se escandalizaban, como es en nuestro caso. Efectivamente, a Ana Cecilia Osorio y a mí, José Galat, hace unos 6 años, un connotado prelado, 2 veces obispo de Colombia y con altas funciones adicionales en el espectro episcopal, intentó persuadirnos de que el diablo no existía y naturalmente tampoco el infierno. Todo, según parece, de acuerdo con la tesis acogida por muchos de las altas esferas, como lo ha dicho Bergoglio, de que la ideología del Evangelio es que nadie se condena porque todos se salvan. Debo decir aquí que esta situación me dejó enormemente preocupado y disparó todas mis alertas. Por ello, desde entonces he venido señalando las insensateces del clero colombiano y de afuera, que modernizado viene cometiendo graves errores y pretende enseñar varias herejías. Ante nuestro rechazo de esta herejía, este obispo luego hizo toda suerte de malabares para desdecirse de su tesis anticristiana, pero su dialéctica torcida quedó al descubierto, y es otro caso vivido por nosotros, de lo que hemos denominado el tamal podrido, que esperaba ser destapado y ofrecido a la feligresía cuando los altos mandos juzgaran, que ya estaba en condiciones el rebaño de aceptar las insensateces contra la fe. Parece que este momento está ya muy próximo, o mejor, ya llegó. Y esto dado que los prelados y sacerdotes, como el padre Adalberto Sierra de Cincelejo, o los carmelitas descalzos de Medellín y de Cali, como el rector de la Iberoamericana de México, que ya son espontáneos en sus declaraciones heréticas. Todo lo hacen a juzgar por la ignorancia profunda de la mayoría de las ovejas del rebaño, o por el gregarismo de ellas, como también se puso recientemente de manifiesto en el aplauso a rabiar que dieron al Papa Bergoglio cuando en la homilía pronunciada en la ciudad de Villavicencio, Colombia, afirmó sin vergüenza que por las venas de Jesús y de María corría sangre pagana. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana. El modernismo ataca a María. También los modernistas sienten gran fruición en desconocer lo que concierne a la Madre de Jesús, la Virgen Santísima. Para ellos es una quimera decir que María fue creada sin pecado alguno y que su concepción fue también inmaculada, es decir, al igual que muchos protestantes, proponen que la Virgen fue una mujer más como cualquiera, y precisamente como cualquiera tuvo relaciones sexuales con San José. Para estos modernistas también es un cuento piadoso eso de que la Virgen subió en cuerpo y alma al cielo. Lo peor no son solo los disparates de los teólogos que tratan de demeritar a la Madre de Jesús, es la inquina y el rencor sordo que el propio Bergoglio abriga contra la Virgen María. Según él, la Madre de Dios es una santita a quienes los fieles piden gracias baratas, y no ha disimulado su animadversión contra ella, pues así lo evidenció a raíz de la celebración del centenario de las apariciones marianas de Fátima. Sobra decir que los modernistas desprecian olímpicamente y sin discernimiento las numerosas apariciones de la Virgen Santísima y sus mensajes angustiados a los videntes y al mundo entero. Para los modernistas, tales apariciones y mensajes marianos no tienen valor objetivo alguno, despreciando lo que al respecto nos declara el embajador de la fe, San Pablo,
en su primera epístola a los Tesalonicenses 5:19-21, donde se señala: no extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Y esto de San Pablo es complemento de lo que Jesús nos había advertido antes por boca de Mateo, en su Evangelio en 7:15-20, donde se dice: tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos entonces ustedes los reconocerán. Los disparates y las herejías de los modernistas en general se originan fundamentalmente en su desprecio por la palabra de Dios contenida en la Biblia, ya que la consideran simples experiencias de los escritores sagrados que la recibieron y la escribieron, pero también por su ignorancia del magisterio auténtico, que la Iglesia nos hace a partir de estas palabras y de la tradición, o sea, la palabra no escrita. Por ejemplo, negar que Cristo es Dios y que tuvo plena conciencia de ser divino, cuando en el Evangelio de Lucas 22:70 podemos leer: pero en adelante el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso. Todos preguntaron: ¿entonces eres el Hijo de Dios? Jesús respondió: tienen razón, yo lo soy. Si Jesús era Dios, y es que efectivamente lo era, lo es y lo seguirá siendo, no puede ser privado de la omnipotencia, y ya que todo lo que quiere lo hace y lo puede hacer, negar sus milagros o ponerlos en duda es una insensatez. Por ejemplo, negar que no multiplicó en 2 ocasiones los panes y peces por las multitudes hambrientas que le seguían, dizque porque sencillamente la comida no se agotó. Veamos lo que falsamente enseña el obispo Bergoglio al respecto. La parábola della moltiplicazione dei pani e dei pesci si insegna proprio questo, che c'è volontà, quello che abbiamo non finisce, anzi ne avanza y no va perso. Y respecto a los panes y los peces, quisiera agregar un matiz. No se multiplicaron, no es verdad. Simplemente no se acabaron, como no se acabó la harina y el aceite de la viuda. No se acabaron. O sea, no, cuando uno dice multiplicar puede confundirse y creer que hace magia, ¿no? Claro que no se agotó, porque Él sencillamente lo había multiplicado, y así dicen, multiplicación, todos los evangelios al presentar estos 2 milagros. San Juan en 6:1-5 relata la majestuosidad de este acontecimiento. Después de esto, Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud, al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron.
Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Lo anterior pone de manifiesto y de manera muy clara que los beneficiados de la multiplicación de los panes y los peces sabían lo que el Papa Bergoglio ignora, que la comida, aunque era insuficientísima, fue multiplicada. Así se desprende de las palabras del apóstol Andrés: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? La comida entonces era insuficientísima y precisamente el milagro de Jesús, o el signo, como dice el relato bíblico, consistió en que la poca comida fue multiplicada y de hecho sobró en abundancia. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas, con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Y lo mismo con todos los demás milagros de Jesús, que son producto o hijos de su omnipotencia como Dios, que los modernistas se empeñan en negar, dando coces contra el aguijón. Para poner ejemplos de dicha omnipotencia, sin ir muy lejos, hablemos de Emanuelito. En él se refleja un poder que sigue aún activo y cuyo favor se consigue como se ha hecho durante toda la historia, con fe y con confianza. Recuerden ustedes, queridos teleamigos, los milagros que ha hecho él, el Emanuelito, el Dios con nosotros, chiquito pero todopoderoso. Aquí han podido escuchar los testimonios documentados de su omnipotencia en varios casos. La redención de nuestros pecados nos fue obtenida por la pasión y muerte de Cristo en la cruz, y ninguna argucia modernista puede negar los méritos y la eficacia del sacrificio redentor de Cristo, como la Biblia nos lo dice en Marcos 10:45, así: porque el mismo Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, y dar su vida en rescate por una multitud. San Pablo también precisa esto cuando declara en Efesios 1:10: en él hemos sido redimidos por su sangre, y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. La presencia de Cristo en la Eucaristía, no como un símbolo, sino como una simple representación, como una realidad viva, está súper garantizada en la Biblia, específicamente en el Evangelio de San Juan, en los versos del capítulo 6, que nos afirman con palabras del mismo Jesús lo siguiente: yo soy el pan de vida, pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Los modernistas que niegan la resurrección de Cristo después de su muerte, o que le quitan el carácter corporal a esa resurrección, pretendiendo que el alma sigue viva, lo cual en el fondo equivale a negar la resurrección, porque el alma de ninguno muere, pues ésta, una vez creada, es inmortal, están incurriendo en un grave error que ataca a un pilar fundamental de la fe, pero más aún, que arruina la fe, porque bien lo manifestó con claridad San Pablo en 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. En efecto, si Cristo no hubiera resucitado, si se hubiera quedado en la tumba, si Él no se hubiera levantado glorioso de la muerte, sencillamente no sería Dios, y por tanto su obra tendría únicamente el valor que se puede dar a un buenazo, pero no a un ser divino. Toda nuestra fe sería un cuento bonito,
un cuento piadoso, pero finalmente un cuento, pero no una realidad fundante de esa fe. Ahora, remitámonos a los dogmas marianos que los modernistas, sobre todo los alemanes, se han empeñado en descalificar, porque para ellos no se desprenden claramente de la Biblia. Pero olvidan estos modernistas que como fuente de las verdades de nuestra fe, además de la Biblia, también la palabra de Dios se expresa en la tradición, y que ella respalda muchos de los dogmas sobre la Inmaculada Virgen Santísima. Parece que a los modernistas no les basta con el testimonio de generaciones enteras que con fidelidad han transmitido lo que desde las primeras comunidades cristianas vieron, vivieron y sintieron. En relación con la Virgen María, curiosamente, los modernistas le piden a la Biblia lo que ellos olímpicamente desprecian de la Biblia, porque al hacer sus teologías generalmente desconocen los textos bíblicos, o lo peor, los contradicen. Muchas veces hemos denunciado aquí a los teólogos modernistas que pretenden hacer su teología sacándosela de su propia mente y no de los textos de la Sagrada Escritura. Para ellos sus opiniones personales parecen ser más valiosas que las palabras del Señor. ¿Verdades de fe, hoy unas, mañana otras? El modernismo, como hemos observado antes, considera que Dios no es inmodificable, ni sus verdades inmutables, sino todo lo contrario. Para los modernistas, Dios y sus verdades mutan para adaptarse a las necesidades históricas de cada tiempo o circunstancia. De ahí sus posturas esencialmente relativistas e historicistas, que disuelven las consistencias de las verdades y las hacen mudables al compás de los acontecimientos y de las modas. En este sentido, no se puede hablar de verdades fijas, sino de verdades que evolucionan. Pero si cambian, dejan de ser lo que eran. Es decir, dejan de pertenecer al mundo de la verdad. Porque conforme a esa dinámica, si las verdades evolucionaran, las que fueron reinas en siglos anteriores dejarían de serlo en la actualidad y se mutarían por otras diferentes y aún contradictorias. Y esto es totalmente opuesto a la naturaleza de las cosas y de la verdad de lo divino, que es una, inmutable, eterna e inmodificable. Expliquemos mejor esto. La verdad depende de la realidad si esta última cambia. Entonces la verdad cambia también. Pero si la realidad permanece intacta, las verdades que de ella fluyen son inmodificables. Sentado este principio o premisa lógica, es menester distinguir cuidadosamente entre las realidades de Dios y las del hombre, puesto que las realidades divinas, como vimos antes expuesto en el Salmo 119, permanecen las mismas eternamente y son inmodificables. En cambio, las humanas están sometidas a mutaciones y a cambios continuos. Por ejemplo, los hombres de las cavernas son muy distintos de los hombres de la edad neolítica, y estos muy distintos de los actuales. En la prehistoria y en la historia podemos ver una sucesión continua de acontecimientos nuevos. Así que, en principio, las verdades que se refieren a Dios no cambian, y esto nos lo dice la palabra divina. Recordemos lo que nos dice San Pablo en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y lo será para siempre. Es cierto que podemos hablar de una evolución en la comprensión de las verdades, pero no es válido referirnos a una modificación de la verdad en cuanto tal, porque lo que ha sido verdad no deja de serlo ahora. Eso solo pasa cuando cambian las cosas. Pero si éstas no cambian, tampoco cambia la verdad. Y es que en materia de fe, el contenido esencial siempre será el mismo a través de todos los siglos. Así las dinámicas se modifiquen. Es decir, las verdades de fe son siempre las mismas, independientemente de los avances tecnológicos o del lenguaje. Cristo fue, es y seguirá siendo Dios. Y esto por los siglos de los siglos. Como también la Virgen fue, es y será inmaculada en todo tiempo y circunstancia. Quiere decir esto que Dios y sus maravillosas consecuencias se constituyen en verdad inmodificable, inamovible e inmutable. También ocurre lo mismo con las Sagradas Escrituras, que en sí son verdades,
y a las que no puede aplicárseles la mutabilidad, porque sería ilógico el hecho de que, siendo el mismo texto, signifique una cosa hace 100 años, otra hace 30 y otra en la actualidad. Monseñor Nicolas Bux, exconsultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe, nombrado en su momento por el Papa Benedicto XVI, hizo algunas interpelaciones al Papa Francisco, que entre otras líneas dicen: a menos que el Papa guarde la doctrina, no puede imponer disciplina. Para resolver la crisis actual de la Iglesia sobre la enseñanza y la autoridad papal, el Papa debe hacer una declaración de fe, afirmando lo católico y corrigiendo sus propias palabras y acciones ambiguas y erróneas que han sido interpretadas de manera no católica. La Iglesia está en plena crisis de fe y afirma que las tormentas de división que está experimentando la Iglesia se deben a la apostasía, al abandono del pensamiento católico. Miren cómo no somos los únicos, Rafael Arango y yo, en denunciar las herejías modernistas del Papa Francisco. También este importantísimo prelado lo hace con claridad y gran valor. Así que, todo lo anterior expone con claridad el rostro del mayor enemigo de la Iglesia en la actualidad. ¿Quién es el peor enemigo de la fe? El modernismo. Y ya se nos ha mostrado lo equivocadas que son las ideas modernistas. Peor que equivocadas, lo nocivas que son para la fe, para la escritura, para la predicación de las homilías y sermones de los sacerdotes, y en general, para la catequización del pueblo católico. Si las verdades de fe cambiaran, no habría seguridad ninguna en ellas, y todo el edificio religioso se derrumbaría. Pues ¿con qué derecho podría decirnos la Iglesia que creyéramos con fe divina en unas cosas que después la misma Iglesia, y con la misma pretensión de fe divina, nos obliga a creer en otras, incluso contrarias? Pues para mal de nuestra comunidad eclesial, esto es lo que por desgracia ocurre actualmente. Y esto se afianza cuando sacerdotes como el padre Adalberto Sierra, algunos de los carmelitas descalzos y otros similares a ellos, dedican sus sermones a predicar doctrinas contrarias a las enseñanzas de Cristo y a las que tradicionalmente la Iglesia nos ha compartido. Halloween, moderna fiesta en contra de Dios. A propósito del Halloween, ya muchas casas, calles, negocios y restaurantes ya tienen en su decoración brujas, calabazas, gatos negros, esqueletos, zombies, monstruos y espantos que ambientan la cercana celebración del Día de las Brujas o Halloween. Casi toda la gente se prepara para celebrar la noche del Halloween, el 31 de octubre, con el ritual de disfrazarse y disfrazar a sus niños, de pedir y dar dulces y confites, hacer fiestas de todo tipo y celebrar una noche mágica. Pero en realidad la gente no sabe lo que hace. El Halloween es una fiesta moderna de origen pagano, también conocida como Noche de Brujas, Noche de Muertos o Noche de Víspera de Difuntos. La palabra Halloween es una contracción del término inglés All Hallows Evening, que significa Víspera de Todos los Santos. Es una celebración propia del sincretismo, en rebelde respuesta a la evangelización de los celtas. Se celebra por ello el 31 de octubre, la víspera de la fiesta pagana del Día de los Muertos, que se celebra el 1 y el 2 de noviembre en varios lugares, y por ser anticristiana se conmemora el día anterior a la fiesta católica de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. También porque es la antevíspera del Día de Todos los Fieles Difuntos, que es el 2 de noviembre, y se celebra justamente en esa fecha, el 31, para contrarrestar las acciones espirituales católicas y para burlarse de estas conmemoraciones cristianas. En el día del Halloween se intensifican las prácticas satánicas de brujos y chamanes. Se incrementan los crímenes de culto, los sacrilegios, las misas negras y los aquelarres. La policía advierte y reporta aumento de sacrificios humanos y animales y asesinatos sangrientos de niños relacionados con prácticas satánicas.
porque los grupos satánicos, esotéricos y los brujos llevan sus tenebrosas prácticas al límite, por ser esta fecha para ellos la más importante del calendario. El Halloween no es una festividad inofensiva de juegos, golosinas e inocentes disfraces. Se trata de una celebración ritual diabólica en la que en muchos lugares del mundo se celebran ritos satánicos. Se privará de la vida a seres inocentes en el nombre de Satanás. Sí, ese día muchos niños serán violados y serán sometidos a sacrificios horribles, incluso hasta llevarlos a la muerte. Esa noche también se cometerán toda suerte de sacrilegios en contra de Dios y de su iglesia. La referencia a Halloween como una fiesta eminentemente satánica se encuentra en la Biblia satánica escrita por Anton LaVey, quien inició la iglesia de Satanás el 30 de abril de 1966 en Estados Unidos, ideando múltiples ritos oscuros y escogiendo la fecha de sus principales fiestas satánicas, la fecha del propio cumpleaños de cada satanista, la noche de los Walpurgis entre el 30 de abril y el 1 de mayo de cada año, y el Halloween entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre de cada año. Confróntese Anton Sándor LaVey, La Biblia Satánica, Ediciones Roca, México DF, 1975, páginas 109 a 111. A los niños pequeños, jóvenes y adultos hay que explicarles de manera sencilla y clara, pero firme, lo negativo que hay en el Halloween y su festejo. Es necesario explicarles que Dios no quiere que nos identifiquemos, ni con brujas ni con monstruos, pues somos hijos de Dios. En el año 1985, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI, decía: la cultura atea del occidente moderno vive todavía gracias a la liberación del miedo a los demonios que ha traído el cristianismo. Pero si esta luz redentora de Cristo llegara a extinguirse, el mundo recaería en el terror y la desesperación con toda su tecnología, no obstante su gran saber. Existen ya signos de este regreso de fuerzas oscuras, mientras en el mundo secularizado aumentan los cultos satánicos. También en otra ocasión escribió el Papa Benedicto XVI: entre los deberes más urgentes del cristianismo está la recuperación de la capacidad de oponerse a muchas tendencias de la cultura ambiente. Confróntese e informe sobre la fe, Cardenal Joseph Ratzinger y Vittorio Messori. Sobre la gravedad de celebrar la fiesta perversa del Halloween, dice el Señor en Isaías 5:20: ay de los que llaman bien al mal y mal al bien, de los que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, de los que vuelven dulce lo amargo y amargo lo dulce. Sobre el uso del disfraz para esta fiesta nos advierte San Pablo en 1 Corintios 11, 14 a 15. Su táctica no debe sorprendernos, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es de extrañar entonces que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia, pero su fin será digno de sus obras. Sobre las inocentes brujas e inofensivos hechiceros, y sobre consultar muertos, Isaías 8, 19 a 20 advierte: seguramente les dirán, consulten a los nigromantes y adivinos, que musitan y susurran. ¿No debe un pueblo consultar a sus dioses, consultar a los muertos en favor de los vivos para recibir instrucción y testimonio? Seguro que se expresan así, porque para ellos no despunta la aurora. Así pues, el Halloween es una fiesta que ningún católico debe celebrar, y menos hacer celebrar a sus hijos. Estos apartes del testimonio del colombiano Wilson López, ex sacerdote satánico, hoy predicador católico, sobre el verdadero significado de la fiesta moderna del Halloween, demuestra lo grave de esta situación y lo seria que es, y que no es un juego de niños celebrar la noche de las brujas y disfrazar a nuestros hijos, ni siquiera de santitos o de personajes buenos, ya que al celebrar este día nos unimos a asesinos satánicos, brujos y hechiceros, en esta fiesta de apariencia inocente, pero contaminante espiritualmente y que es muy ofensiva a los ojos del Señor. Advertencia:
El testimonio que sigue a continuación puede herir su sensibilidad. No es apto para menores. Por ejemplo, en mi ciudad, que ya en los conjuntos, en las casas, ya Halloween pues como que está pasando a un segundo plano, y eso ha sido que ya el Espíritu Santo ha obrado en la vida de todas esas personas y ha logrado pues tener ese conocimiento de que Halloween no es una fiestica por ahí de esas buenas que muestran por ahí así como de baile y todo eso, no. Halloween es una cosa muy seria y una cosa que es demasiado peligroso para la vida espiritual de nuestros hijos y de nosotros mismos. Cuando yo llego allí al satanismo, yo llego es a través de algo que pasa en mi familia, o sea, quedamos mal económicamente, a un momento en que toca casi hasta mendigar la comida, y llega y me coge de la mano y nos sentamos. Yo apenas tragaba saliva, ya tenía los calzoncillos mojados, ya no había nada que hacer. Yo ahí sentado, bueno, y llega ella con unos ojos así tipo gato con botas, así con unos ojos tiernos, así con una cara de pastel. Gordo, bienvenido a tu rito de iniciación satánica. Yo digo, yo y la volto a mirar y yo, venga, ¿usted no me invitó a una rumba? Yo, sí, es que esto es para nosotros, es una gran fiesta. Cuando está allí el gato, yo cojo esa daga y sin remediar palabras, yo lo que hago es coger y la entierro en el estómago del gato, saco lo de por dentro, me como el corazón y me bebo la sangre del gato. A partir de ese momento, el 99.99% de mi alma le pertenece al demonio. Lo hago dueño, amo y señor de mi vida. Pero en ese momento en que estalla esa silla, yo cojo al sacerdote del cuello y lo llevo contra una pared y lo voy a matar. Lo llevo allá, lo levanto. 6 hombres gruesitos, alticos, fortalecidos, los hombrecitos esos, tratan de separarme. No son capaces. Pero llega este hombre en su sabiduría, coge su estola y me da una bofetada en la cara con la estola. E inmediatamente es como si me hubiera cogido una cauchera y ¡puf!, me lanzó al otro lado del salón. Cuando caigo al otro lado del salón, yo caigo en reposo y empiezo a levitar 12 centímetros del piso. Y ese hombre que está mal herido allí porque casi muerto, empieza a llorar, empieza a clamar y empieza a decir: Padre amado, yo no puedo contra lo que tiene este hombre. Sabemos que en tu infinita misericordia, tú, solo tú, Señor, puedes salvarlo. Yo no tengo fuerza, Señor. Yo no puedo. Soy un hombre débil, soy un hombre mayor. Padre, dame la fuerza para poder liberar a este muchacho que se está muriendo. Dame la fuerza, Señor, porque no es justo que se lleven a tu hijo. Fuerzas de búfalo, dice el Señor, que se puede dar. Y la batalla dura casi 8 a 10 horas, pero logra sacar de mí 3 demonios de la más alta connotación. Y tenía que celebrar, obviamente, el 31 de octubre. Lo veníamos preparando todo el año. Es que se prepara desde febrero hasta incluso la última semana, la primera semana de noviembre. Hombre, llega esta muchacha que está embarazada y ella entra en una especie de trance y se acuesta en esa mesa de piedra. Y llega en un momento en que este tipo, el sacerdote negro, tiene una daga de sacrificio y unas herramientas que necesita tener allí. Y coge la daga de sacrificio y sin pensarlo y sin digamos así, venerarlo, o sea, yo no sé, sin contemplar nada. En este momento del testimonio, Wilson López describe en detalle el brutal sacrificio del bebé y el rito satánico que le precede. O sea, el 31 de octubre lo que se busca es tener esa esencia, tener ese culto en ese día, para poder darle pues la máximo poder a Satanás en ese día como tal. Entonces, el 31 de octubre no es disfrazar los niños, es no sacarlos a pedir de todo eso, es la esencia, es lo que está detrás. Lo que la gente cree que es que son exagerados, que no disfrazando a los niños, no. Esto viene de muchos años atrás, estamos hablando del 534 a.C. aproximadamente, donde las brujas se disfrazaban y entraban a los pueblos a tocar a cada casa pidiendo algo a cambio.
Si tú no le dabas nada, a esa casa te llegaban maleficios, te llegaban cosas. Y era pactar, si tú entregabas algo era pactar. ¿Y qué hacen los niños hoy en día? Es ir a tocar a tu casa y entregarle. El truc and trec, que es entregarle dulce o truco, es exactamente eso. Y es esa esencia, es alimentar lo que verdaderamente las sectas satánicas están haciendo ese día. Así que, queridos teleamigos, el modernismo tiene, como ustedes ven, 1000 rostros y facetas, y todas buscan destruir la cristiandad y perder a la humanidad, conducirla por caminos de oscuridad, en donde Dios ya no se encuentra presente. Por ello el modernismo es el peor enemigo de la fe y de la salvación de nuestra alma. Los cambios y reformas que propone e impone no provienen de Dios, quien es el mismo ayer, hoy y siempre, como lo dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Estemos pues, queridos teleamigos, muy atentos a no celebrar el Halloween y mucho menos a participar de cualquier modo en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Luterana que Francisco celebrará el próximo 31 de octubre, en nombre de todos los católicos, al lado de luteranos el día del Halloween, en Lund, Suecia, o donde se le ocurra hacerlo. Estemos muy vigilantes a conocer el posible nuevo pacto que celebrará Bergoglio con estos apóstatas herejes, en nombre de toda la catolicidad. Y oremos porque los sacerdotes y obispos del mundo puedan ver, para que rechacen los exabruptos y horrores que viene adelantando este falso papa llamado Francisco, a quien se le ha ocurrido llamar testigo del Evangelio a Martín Lutero, uno de los más grandes herejes de la Iglesia Católica. Vean ustedes cómo no es extraño que el 31 de octubre, día de las brujas y de la noche de los muertos, día de la mayor exaltación a Satanás, Francisco dé una nueva puñalada a Cristo el Señor y a su Iglesia, al celebrar la mayor traición de los últimos tiempos a la Iglesia, la reforma del hereje Martín Lutero, al lado de sus herederos y perpetradores. Así, el nuevo Judas, Jorge Bergoglio, celebra la nueva traición al Señor y no devuelve las 30 monedas, ni siente remordimiento. Antes bien, gasta esas monedas en una gran fiesta a la que nos invita a todos el 31 de octubre. ¿Y tú? ¿Vas a participar? El peor enemigo de la fe. Fin. Un café con Galat. Estamos de regreso con ustedes en Un Café con Galat, después de haber tenido la oportunidad todos de observar y entender claramente este video que se nos acaba de presentar. Antes de darle la palabra al doctor José, queremos agradecer muchísimo a todas las personas que se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales y vamos a dar paso a uno de nuestros mensajes de WhatsApp. Nos escribe Manuel Andrés Rodríguez de Bogotá, nos dice que estudió en el seminario hace algunos años. Y doctor José, la observación y comentario es esta, nos dice: el modernismo de la Iglesia se adhiere a esta izquierda nociva que en la política desea transformar el mundo a través de sus políticas de género, entre otras. En mi parroquia es visible esa participación de izquierdas socialistas con personas que se identifican y promueven ese modernismo en la Iglesia. Se empoderan de los espacios acaparando al sacerdote, que se muestra no solo ambiguo en su posición, a veces da la impresión de adherir al error. Qué cosa desafortunada. Eso lo están haciendo en muchas partes, precisamente cometiendo esos abusos. Pero vamos a darle la palabra
a nuestro principal invitado, Francisco Arturo Cuenca, médico fisiatra, que fue uno de los primeros, o fue el primer colombiano en firmar la famosa corrección filial al Papa Francisco. Le damos la palabra, doctor. Gracias, doctor Galán. Aprovecho para hacer una invitación muy cordial a todos los católicos colombianos y todos los católicos del mundo para que apoyemos esta Correctio Filialis. Hacerlo es muy sencillo, es ingresar a la página que es www.correctiofilialis.org. Allí figura un vínculo donde podemos colocar nuestros datos y estamos apoyando el documento. Es un documento lleno de teología, lleno de sabiduría, es un canto a la dignidad del Señor. Aún tenemos muchos sacerdotes santos y con ellos y los laicos que estemos comprometidos en esto, tenemos que defender el Evangelio de nuestro Señor. Tenemos que defender el respeto por la presencia de nuestro Señor en la hostia consagrada. Acordémonos de lo que decía San Pedro, citado en los Hechos de los Apóstoles. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas gracias, doctor. Muy importante, porque eso es lo que están ignorando hoy muchos teólogos, que prefieren obedecerse a sí mismos antes que obedecer a Dios. Entonces manipulan los datos bíblicos, las informaciones, y pretenden darnos gato por liebre, entre otras cosas. Bueno, el doctor Moisés, ¿tú qué opinas? Bueno, el modernismo es el peor enemigo realmente. Y viene siendo cuestionado desde hace mucho tiempo. Pío IX o Pío IX, por allá en 1864, en la encíclica Quanta Cura, condena el modernismo. Y no es el modernismo de hoy, porque el modernismo de hoy es más ramplante y es más contundente en contra de la doctrina de la Iglesia. San Pío X también declara como herejía el modernismo. Hay un modernismo en la tecnología, en la ciencia, en los avances de aparatos para detectar enfermedades. Ese modernismo es sano, es bueno, es fructífero para el hombre. Pero aplicado a la fe, es otro cuento. Sí, pero el modernismo de la moral, ese sí que no es permitido. No es cristiano. No podemos modernizar la moral. ¿Por qué? La carta a los Hebreos dice en 13:18, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Jesús no cambia. Quien cambia es el hombre. Y pretender cambiar la doctrina de Cristo, haciendo creer que Cristo cambia, es una herejía. No podemos permitir eso dentro de la Iglesia. Infortunadamente, hoy en cabeza de Francisco se está llevando ese modernismo intolerable, ese modernismo dañino, perjudicial, que conduce a la condenación. La carta a Timoteo habla de que no sigamos la falsa doctrina, y eso es una falsa doctrina. Dios no cambia, Dios no necesita de estar de moda. Dios no está ni es moderno, ni es antiguo, ni es medieval, ni es posmoderno. Dios es uno solo, siempre ha sido. Lo mismo que la palabra de Dios. La palabra de Dios no fue escrita solamente para la época de Jesús, fue para toda la humanidad, para todos los tiempos, en toda circunstancia. Es una sola la palabra de Dios. Y engancharle un modernismo es acabar con ella, que es lo que están haciendo hoy nuestros jerarcas, infortunadamente. Sí, en eso hay que recordarles lo que dice el apóstol Santiago. El que quiera hacerse amigo del mundo se hace enemigo de Dios, porque el cuento que nos echan nuestros teólogos es que hay que adaptarse. El Evangelio tiene que adaptarse a las circunstancias nuevas y a las tendencias de la gente, que son cambiantes. Pero ahí existe una contradicción gravísima. ¿Cómo es que la Iglesia nos dice
que debemos escuchar el Evangelio con esta interpretación, la de toda la vida. Y ahora nos dice con la misma elocuencia y utilizando los mismos argumentos que no, que tenemos que cambiar de opinión y pensar algo completamente contradictorio y distinto de antes. Eso es relativismo, eso es anular el mensaje de la fe, que por desgracia es lo que están haciendo muchos. Hace unos días en una cadena radial hablaba un locutor del modernismo de las mujeres en Colombia, que se han modernizado tanto que son los que pagan los moteles. Imagínense ustedes, ese modernismo es la degradación total de la humanidad, del hombre, degradación total. En el aspecto, por ejemplo, sexual, con la imposición que nos quieren hacer a través de los acuerdos de paz, por ejemplo, de la ideología de género sin ser homofóbicos, nos están destruyendo la familia. Y eso es lo que pretende hoy en día la masonería, porque detrás de todo esto está la masonería, incluyendo la masonería eclesiástica. Es la peor de todas. Claro, porque se está ahora dando la iglesia por dentro como no pudo acabarla por fuera, infiltró sacerdotes que hoy son cardenales. Por ejemplo... Casper, sin ir muy lejos. Sí. Y en el video ese que alguna vez presentamos aquí de los dos papas, donde se reconoce que hay una mafia y una logia, también habla de logia. Daniels, el cardenal Daniels, habla de mafia y de logia. Al final dice que formaron una logia. Y la logia sabemos que pertenece a la masonería. Bueno, hay una llamada. Sí, señor, tenemos a Federico desde Canadá. Federico, buenas noches. Federico, ¿cómo está? Canadá. Saludos, buenas noches a todos. Qué alegría escucharlo. Bueno, Federico, pues para nosotros también un placer escucharlo. Adelante con su pregunta o con su comentario. Sí, quería mencionar acerca del modernismo, los nuevos aspectos que han salido este año que tienen que ver con la biotecnología, las tecnologías cognitivas, donde puede subir un chip, algo así como un tipo de memoria, pequeño microchip, en donde las personas pueden alcanzar estados cognitivos muy elevados. La biomecánica, pero ahora ha salido otro transhumanismo, ¿no? No sé si han escuchado acerca del transhumanismo, que consiste en que el hombre puede alcanzar, luchar contra la vida e incluso alcanzar la vida eterna. Son cosas a las que nos invita la ciencia, en la que se supone que debemos participar. Que no nos dice que no es para todos los seres humanos, sino para un grupo exclusivo de personas. Y por supuesto, parte del principio de que Dios no existe y que nosotros podemos alcanzar la eternidad por nuestros. Otros grupos científicos tienen que ver con nuestra tiempo. Están tratando de localizar eso que nosotros conocemos como conciencia, tratando de localizarla en términos de partículas, de modo que pueda manejarse, domarse y, por qué no, esclavizarse como esta naturaleza humana. Este tipo de conocimientos y de aplicaciones científicas y tecnológicas están muy de moda en las universidades europeas y norteamericanas y son la base del conocimiento de los grandes plataformas que utilizamos regularmente en nuestros teléfonos celulares, en nuestros computadores. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También quería felicitar al doctor Galat con la entrevista que tuve oportunidad de ver en la W, en una emisora pocas veces sintonizo, pero tuve la suerte de escucharlo. Galat parece que es una defensa lógica, canónica y evangélica lo que usted defiende, y creo que es una misión de todos los cristianos, católicos o no, pero especialmente los católicos, es luchar por la verdad, porque el mismo Jesús lo decía: para eso vine, para esto nací, para dar testimonio de la verdad. Doctor Galat, creo que es la obligación de todos nosotros, con base en el Evangelio, porque bien lo decía usted, que es mucha la ignorancia del pueblo y del católico con respecto al Evangelio. Entonces, invito también a los oyentes y a usted, doctor Galat, que escuche lo que he tenido que decir en mi canal de YouTube, Proyecto Mundial Vía Afuera. Y me gustaría conocer su opinión al respecto, aunque es un programa obviamente basado en tiempo. Y pues lo invito a usted y a todos los demás de que lo escuchen. De todos modos, ha sido un inmenso placer escucharlo usted, W, y que continúe con esos esfuerzos que hace en la búsqueda de la verdad. Muy amable, Federico.
Nos dice Federico, doctor, que pues está muy acorde con el tema que se está exponiendo hoy sobre cómo la fe se ha ido variando y cómo se ha utilizado la biotecnología, cómo se ha utilizado la biomecánica, cómo se ha utilizado todas estas formas modernas para ir acabando precisamente con la fe. Y él dice que ha estado como muy empapándose del tema y ha ido mirando cómo han llegado nuevas formas y cómo en las universidades europeas se están dando toda esta información y todo este conocimiento para acabar precisamente con la fe. Y por otro lado nos dice también que se alegra mucho la defensa que usted hizo en la W y que realmente usted es de los pioneros en defender la fe y que él se siente muy agradecido y que muchas otras personas sabe que lo hacen porque de los pocos que está abanderando la fe. Bueno, ese es un mandado, hablando en términos coloquiales, un mandado que me pone el de arriba y yo trato de cumplírselo. Así es. No solo yo, parece que muchas otras personas. Por ejemplo, aquí mi colega de mano derecha, doctor Arturo Cuenca, quiere dar testimonio también como católico y como laico, dar testimonio de su fe. Y por eso puso su firma, el primer colombiano, en esta corrección fraternal que le hacen al Papa. O sea que no es como dice la gente, perdóneme, el viejito José, el que no tiene nada más que hacer, sino otra persona diferente a usted, se arriesgó y lo hizo a conciencia. Médico fisiatra. ¿Cómo le parece? Pero católico. Ajá. Y que quiere defender la fe. Y está abierta la firma para todo el mundo, todo el público, todo el que quiera lo puede hacer y ojalá seamos muchísimos porque vale la pena apoyar el documento. Muchísimo. ¿Hay nuevos en WhatsApp o alguna cosa? No, doctor, nos dicen en este momento que ya estamos llegando a nuestro cierre de programa. Muy bien. ¿Cuántas veces he dicho yo que el tiempo es un tirano? Sobre todo en la televisión. En la televisión, y entonces nos exige terminar. Qué lástima. Bueno, finalmente te damos la palabra a ti. Y además te felicitamos. Estuviste en Tierra Alta. Sí, doctor, estuve en Tierra Alta. Muy santificada. Claro que sí, no se me ve la aureola. De pronto. Y olor a santidad. Bueno, yo quiero decirle a ustedes y a ustedes, queridos teleamigos, que el Señor les ha mandado una bendición de Tierra Santa. Una bendición que se hace extensiva a sus familias, se hace extensiva a todas aquellas personas que en su corazón ustedes quieran dársela. El Señor dice, vayan y digan que les envío la bendición de Tierra Santa y que les amo y les amo mucho y que sigan luchando por la fe. Y bueno, doctor, decirle que fue maravilloso este encuentro, un sacerdote muy amoroso, me reservo el nombre, muy amoroso, muy comprometido, nos dio gran testimonio de vida. Nunca estuvo de mal genio, siempre tenía una sonrisa en sus labios. Y le compartía yo al doctor, ahora fuera de cámaras, que me había cuestionado muchísimo lo que nos decía la guía, que es judía. Nos cuestionaba y nos decía, qué poco saben ustedes de su religión, qué poco conocen su religión católica. Y nos decía, la conozco más yo que soy judía que ustedes que son católicos. Y de verdad que nos cuestionamos. Y con todo esto que está pasando es para cuestionarnos, porque la fe nos la van deteriorando tan fácil, porque es que no conocemos los elementos que nos llevan a tener esa fe, ni no conocemos los documentos que alimentan la fe que debemos tener. Por ignorancia perece mi pueblo, dijo el profeta. Sí. Oseas 4:6. Y nos decía, prométanme que ustedes van a sacar tiempo todos los días para leer la palabra de Dios. Y nos decía, de pronto no la van a entender, entonces lean al menos los evangelios, empiecen a leer los evangelios
pero todos los días nos decía, prométanme que van a leer los evangelios. Una judía. Una judía, doctor. Que yo la conozco también. El doctor Galán la conoce porque en una de las peregrinaciones, doctor, en el 97, Sí. fue ella la que nos guió y por gracia de Dios, ahora en esta peregrinación la volvimos a tener y nos dejó perplejos del conocimiento que tiene de la religión católica. Y decía, mire, yo me sé ya el rosario, todo lo que ustedes rezan, todo lo que cantan, porque me he dedicado a guiar peregrinaciones católicas y los veo tan comprometidos, pero no conocen la palabra, y si no la conocen no la pueden defender, porque decía, nosotros los judíos tenemos que saberla y leerla, y no solamente leerla, sino vivirla, y si no la conocen, ¿cómo la viven? De modo que yo también invito a ustedes que nos están viendo y nos están escuchando a que desempolvemos la Biblia, empecemos a leerla y leamos, como dijo la guía, los evangelios. Y poco a poco nos vamos a ir enterando de cosas maravillosas que están escritas en este libro y que no pueden hacer que nuestra fe perezca, sino por el contrario, que nuestra fe sea cada día más fuerte. Y agradecerle a mis compañeros de viaje, un grupo maravilloso. Le mando un abrazo muy especial a mi compañera de habitación, Lady, porque aprendí mucho de ella y aprendí mucho de todos los que fueron a la peregrinación y aprendí mucho del Padre. Padre, un abrazo y que de verdad el Señor lo siga haciendo un verdadero y santo sacerdote. Y doctor, muchas gracias por permitirme este espacio y permitirme estar en estos encuentros, porque concluimos que fue un retiro en Tierra Santa. Eso demuestra que quedan sacerdotes fieles y santos. No todos están corrompidos, no todos han abandonado la fe, no todos son modernistas. Hay leales a Cristo. Doctor, bueno. Y mire, es que me impactaba porque dice la guía que muchos sacerdotes van a peregrinaciones, pero que lo primero que le dicen a la guía es, no nos pongan muchas eucaristías, si acaso 2. Y decía que se impactaba que con este sacerdote todos los días queríamos eucaristías y en lugares diferentes, porque eso afianzaba mucho más la fe. Y le contaba yo al doctor que nos impactó muchísimo la Eucaristía que se celebró, donde se instituyó la Eucaristía, donde el Señor se reunió con los apóstoles, y nos llegó al alma cuando él allí, el sacerdote que nos acompaña, públicamente y en la Eucaristía, hace renovación de sus promesas sacerdotales, y donde le dice al Señor que desde Tierra Santa él se compromete a seguir siendo un fiel sacerdote y cumpliendo a lo que se comprometió, y es a pastorearnos y a que nosotros cada día tengamos una fe más grande, de modo que fueron experiencias enriquecedoras. Bueno, desafortunadamente el tiempo se acabó. Claudita. Así es, sí señor, pero para todas las personas que nos acompañaron hoy, pues muchísimas gracias, un abrazo muy grande, y les recordamos que ustedes pueden comunicarse con Un Café con Galat a través de uncafe@teleamiga.com o visitar www.uncafecongalat.com. De igual forma encuentran en nuestro canal de internet a través de www.teleamiga.tv cada uno de los capítulos de Un Café con Galat. Doctor, muchas gracias. Bueno, entonces mis queridos amigos, cuidado con el modernismo. Jesús hoy, Jesús ayer, Jesús mañana es único y siempre igual. No olviden eso, no cambia. Luego no debemos cambiar tampoco la fe, que es el mensaje que Él nos dio. Amén. Un Café con Galat.